La historia continúa con una particularidad que han compartido algunos capítulos hasta el momento. Sin embargo, esta es la única ocasión que me parece pertinente recalcar lo importante que son que las primeras páginas estén a color. Al comenzar con unas primeras páginas a color, realmente no hay mucho que aporte, salvo el color de la piel de los apóstoles. Sin embargo, aquí es bastante importante iniciar a color porque en el primer panel vemos el Behelit, la llave hacia el mundo astral, siendo de un color marrón y con detalles en verde, que simulan ser gotas que caen por su rostro. Este detalle es importante, porque cuando sabemos que Griffith utiliza el mismo objeto para sacrificar a la banda del halcón, se hace mucho hincapié en que es de un color carmesí, y que ese tipo de Behelit es nombrado el huevo del rey. Es decir, que los Behelit carmesí solo pueden ser ocupados por los futuros miembros de la mano de Dios, mientras que aquellos que difieran de este color solo pueden ser destinados a apóstoles, los demonios de un menor rango. De hecho, podemos ver cómo este mismo Behelit después adopta un color verde y en el anime es de color gris, ya que no es importante el color del mismo, siempre y cuando difiera del color rojo, que es una característica importante del huevo del rey. Es por eso que para el lector le va a ser fácil que en el momento que Zod explique que Griffith lleva un Behelit de color carmesí, va a diferir con el Behelit que vimos en esta saga, y sabremos que los dos tienen utilidades diferentes. Al instante que Guts ve el objeto, su expresión se llena de sorpresa y hasta comienza a sudar. Esto hace que el médico le pregunte si sabe lo que es, a lo que Guts, sin mediar palabra, lo toma del cuello hasta alzarlo y le pregunta quién es y dónde consiguió el Behelit. El hombre, rogando por su vida, dice que no es suyo, sino que se lo robó al conde. Guts lo tira contra el suelo y le exige que le diga todo lo que sabe. Con el médico vimos cómo al inicio trataba de burlarse de él y humillarlo, para no generar vínculos de ninguna forma, así evitando sentirse igual de mal que cuando murió Colette. Sin embargo, al médico contarle que carece de extremidades y un ojo a causa de un apóstol, Guts opta por una actitud seria y más respetuosa, reflejando cómo se siente identificado por las vivencias del hombre. Pero finalmente pasa la agresión y desprecio una vez más al saber que es el poseedor del Behelit, porque él sabe que ese objeto formó una parte importante a la hora de arrebatarle la vida a sus amigos. El doctor no revela su nombre, siendo Vargas, que servía como médico del castillo, y que el conde no siempre fue un demonio, comenzando su ola de terror hace 7 años, posicionándose estos eventos antes que el propio Griffith se transformara en Fento. Tras que el conde utilizara el Behelit, su personalidad cambió totalmente y su casa de herejes solo era una excusa para que los acusados de dicho crimen pudieran servirle de entretenimiento, ya sea a través de abusos, torturas o la propia muerte. Ante esto, Puck siente las emociones de Vargas al contar esta historia, llenándose de terror mientras Guts lo mira con seriedad, ya que no escucha nada nuevo o que no supiera de antemano. El médico prosigue su relato y menciona cómo no pudo soportar en el hombre que se había convertido el conde, por lo que decidió escapar con su esposa e hijos. No obstante, fueron atrapados. El conde mutiló a Vargas hasta dejarlos en un ojo y ambas piernas, mientras frente a él se comía a su esposa e hijos, revelando parte de su forma demoníaca. Guts mantiene su cara seria y Puck se derrite en el suelo por la traumática narración. Vargas, soltando una lágrima, dice que no pudo sentir furia ni tristeza, sino un miedo impresionante. Guts mantiene su temple y hasta cambia su postura a lo que parece ser más cómoda y desinteresada, como si no le tomara importancia a la historia de Vargas. Sin embargo, su cabeza lo traiciona y trata de voltear a otro lado, como tratando de evitar encarar a una historia que se parece mucho a la suya. Luego Vargas utilizó una droga para fingir su muerte y posteriormente escapar con el Behelit. Y en estos 7 años trató de investigar qué era este objeto, sin obtener ninguna respuesta. Esto es bastante interesante, porque en el capítulo anterior vimos cómo en el hogar de Vargas estaba lleno tanto de material de estudio de un doctor, como pueden ser los huesos humanos o partes enfrascadas, como los intestinos de una persona. Pero a su vez también podríamos observar varios fetos enfrascados y hasta un elfo, revelando la parte mágica que investigaba para saber qué era el Behelit. Además que los fetos pudieron servir también como parte de la investigación, al ser cuerpos no totalmente formados, y el Behelit parece una cara distorsionada. Guts le contesta a Vargas que el Behelit es una llave hacia un mundo que se superpone a este, hacia monstruos de una dimensión ajena, que gobiernan los momentos más oscuros de la humanidad desde tiempos remotos. Una llave hacia la mano de Dios. Si leemos esta frase en retrospectiva, la mitad tiene sentido y la otra no. Guts sabe sobre los Behelits no solo porque vio cómo lo usó Griffith, sino que la propia mano de Dios explicaron cómo funcionaba. Sin embargo, es imposible que Guts supiera que la mano de Dios controla los momentos más oscuros de la humanidad, porque la propia mano de Dios nunca le dijeron eso a él o a Griffith. Es más, Griffith sabe esta información ya que la idea del mal le explicó esto, que es un dios nacido para traer desgracia al mundo y que fue concebido hace bastante tiempo atrás.
Entonces Guts no debería saber qué es la mano de Dios o qué hacen, porque en primera esa información no se la dieron a él, y en segunda, donde se explica eso es en un capítulo donde el mismo mangaka lo descanonizó y ya no forma parte de la historia. El capítulo que nos lo termina de confirmar es el 202, donde Guts textualmente pregunta qué rayos son la mano de Dios, significando que no tiene ni idea de lo que son, por lo que esta es una pequeña incongruencia en la historia, pero no es culpa del espadachín negro, sino tanto de la Edad Dorada y el Halcón Milenario por ser contradictorio en lo que se estableció primero. Mientras Guts habla sobre el funcionamiento del Behelit, una figura extraña ve hacia la puerta de la casa de Vargas. Nos trasladamos al castillo del conde, en el cual el capitán Sondark, el tipo que Guts derrotó en el anterior capítulo, le han tratado sus heridas del rostro, y este con una creciente furia menciona cómo quiere matar al espadachín negro. En uno de sus actos de ira, termina matando a un médico, mientras destruye lo que tiene alrededor. El escándalo llama la atención del conde, quien hace acto de presencia. Este observa cómo Sondark desea fervientemente matar al espadachín, ya que le ha dejado tuerto. El conde, emocionado, pide a todos que se retiren, mientras el capitán en su locura golpea su cabeza contra un pilar. Vemos que el conde pone su brazo sobre el cuello del capitán para tranquilizarlo, demostrando la fuerza sobrehumana del villano. Aunado a tomar una posición de dominación, le pregunta que si odia al espadachín negro, a lo que Sondark responde que desea matarlo. El conde entonces pone de rodillas al capitán y dice que recibirá una parte de él, por lo que el conde al abrir la boca sale una criatura con forma de babosa, pero con la misma cara del conde, y se introduce dentro de Sondark. Es obvia la connotación sexual que tiene este momento, pero a la vez creo que funciona de una manera muy buena en dos sentidos. Una es el acto de sumisión que representa el que Sondark sea sometido en cuestión de fuerza y voluntad, empoderando al personaje del conde, y por otro lado, lo que acaba de hacer también puede considerarse como una forma bizarra de la reproducción. Al final, es dejar la semilla dentro de otra persona, para que ésta crezca y forme un nuevo ser, por lo que la connotación sexual funciona para darle esa idea de sometimiento, demostrando quién es el dominante, y a su vez una forma de ver cómo se pueden reproducir los apóstoles. De hecho, vemos que cada apóstol puede poseer una forma diferente de darles a humanos poderes, como haciendo un capullo o bóveda humana, en el caso de Rosín, o a través de transmitir sus esencias inyectándola como hace el apóstol del huevo del mundo perfecto. En las afueras del castillo, nos revelan que aquella sombra afuera de la casa de Vargas era un informante y revela la ubicación del espadachín negro. Dal menciona que hay que mandar varios hombres hacia él. El conde responde que eso lo alertará, y será mejor solo mandar a uno, a lo que Sondark sale ahora con un temple tranquilo y con una cara transformada, teniendo pupilas más pequeñas y dientes afilados. Ahora, capaz de cumplir su venganza, suelta una carcajada hacia el cielo. De vuelta con Guts, observamos a Puck intentando comprender el Behelit, tocándolo y jugando con él, afirmando que no es más que una pieza de arte, pero de repente, un ojo se abre aterrando a Puck. Guts menciona que es un objeto vivo, solo que ahora no es peligroso. El elfo pregunta en cómo invocar a la mano de Dios, a lo que el espadachín responde que si lo supiera no estaría pensando en ello. A diferencia del diálogo anterior, aquí no hay nada que haya dicho Guts que contradiga lo que se mostrará en un futuro. Al menos sabemos que él estuvo presente tanto al ver al Behelit de Griffith moverse como transformándose, por lo que es coherente que llegue a dicha conclusión. Y finalmente vemos cómo se manifiesta el principal objetivo de Guts, usar el Behelit para invocar a la mano de Dios y así vengarse de ellos. El guerrero le pregunta a Vargas dónde obtuvo el Behelit el conde. El médico le responde de casualidad, cuando lo compró de una caravana. Guts se queda pensando en estas palabras, dándose cuenta de que no hay una forma certera de obtener un Behelit. Vargas le enseña un mapa del castillo a Guts y le señala dónde está una entrada secreta que usó para escapar, y le ruega al espadachín que esperó 7 largos años la llegada de un hombre como él, y que por favor acabe con el conde, a lo que procede a tocar a Guts. Este al instante se da cuenta y le da una patada con tanta fuerza que Vargas choca contra una estantería y rompe todos los objetos encima de la misma. Puck se altera y le reclama al espadachín el por qué lo hizo. Guts responde que es por su apariencia, que le enferma y es horrible. Obviamente aquí vemos como el guerrero nuevamente usa la mentira y el culpar a otros por sus acciones. Trata de evitar que la verdadera reacción que tuvo contra Vargas fue porque el ser tocado le recordaba su abuso de niño. Además, como vimos anteriormente, Guts estaba incómodo con la historia del médico, tanto por sus heridas como por haberlo perdido todo por la mano de Dios, por lo que su reacción exagerada no solo fue por su trauma, la presencia de Vargas le recordaba a él mismo, un hombre mutilado con deseos de venganza. El doctor le dice que no le importa lo que digan de él, mientras acabe con el conde, a lo que Guts le lanza otra mirada de desprecio. Como vemos aquí, hay 3 personajes motivados por la venganza, que abandonan parte de su ser por la misma.
Guts es cruel, dejando que sus traumas afecten a otros. Sondark sacrificó su humanidad por venganza, y Vargas es capaz de dejar su dignidad por los suelos simplemente por su odio contra el conde. Guts dice que matará al tipo, pero no por él, sino por sí mismo. Mientras escucha cómo algo se acerca, ese algo se revela ser el capitán Sondark, quien entra destruyendo la puerta. Aquí podemos notar cómo los tres hombres motivados por la venganza, cuyos ojos han sido cercenados por aquellos quien desean matar, Vargas por el conde, Sondark por Guts y el espadachín por el sacrificio de Griffith. Vemos que la armadura de Sondark ha cambiado, ahora teniendo una estética que resalta las puntas en su armadura. Además ahora, en lugar de usar un casco con rostro humano, decide mostrar su cara cortada por Guts y modificada por el conde. Todo esto concluyendo con su arma cambiando de un pico a una que sea capaz de cortar, reflejando cómo el cambio de diseño de un personaje puede también reflejar el cambio en su psique. Sondark ataca sin medir palabra. Guts bloquea el golpe con su espada que lo manda a volar. Guts nota que le duele su marca de sacrificio y sangra, por lo que se da cuenta que el capitán ya no es humano, así que el espadachín aprovecha la carga del ataque de su oponente y su posición por debajo para cortar el brazo del hombre. Sondark sonríe y de su extremidad cercenada crecen unos tentáculos que agarran su arma y con solo un objetivo en mente: matar. Guts se estremece al saber que podría divertirse más con el demonio y se pone en una postura para cargar su ataque. Sin embargo, el capitán, al ver sus intenciones, estira su brazo hasta rodearlo. El guerrero usa la matadragones para detener su ataque. Sondark usa su brazo como látigo y ataca repetidamente a Guts, a su vez que sus movimientos van destruyendo la casa del médico. Uno de los escombros del techo amenaza con caerle a Puck. Sin embargo, Vargas pone su cuerpo para defender al elfo, a lo que este le agradece, y ambos tratan de refugiarse mientras el médico pide que Dios los salve. Puck recalca que aunque sean ataques muy rápidos, Guts está deteniendo todos. Esto nos hace ver cómo su entrenamiento cuando vivía con el herrero Godo le sirvió mucho para mejorar sus reflejos, ya que como veremos, esto le ayudó para detener ataques rápidos como los halos de ángel de Sylat o cuando partió al pescado tras el eclipse probando sus reflejos al perder una mano y un ojo. Así que me parece un buen detalle que Miura posteriormente justificará el cómo este Guts pudiera bloquear ataques de un látigo. El espadachín aprovecha en dar unas vueltas para que su capa cubra la visión de Sondark y no vea el movimiento de su espada, asestando 3 cortes efectivos, hasta finalmente dar con su cabeza. Puck queda asombrado con su técnica, diciéndole que es un gran espadachín, ya que pensaba que solo agitaba su arma sin estrategia. En la herida del cráneo de Sondark aparece parte del conde, quien reconoce las habilidades del guerrero. Vargas se da cuenta de quién está detrás del control de Sondark, a lo que el apóstol lo saluda y se da cuenta del Behelit tirado en el suelo. El médico lo recoge rápidamente y el conde menciona que una vez acabe con Guts, va a ir contra él. Nuevamente se dirige al espadachín diciéndole que, a pesar de ser un humano con un poder extraordinario, sigue siendo un humano, y ese es su límite. Al mover su látigo contra el techo, el mismo se rompe y cae encima de Sondark. Guts y compañía escapan a través de un ducto en el suelo, mientras la casa de Vargas termina por incendiarse. Los protagonistas terminan en las alcantarillas, dando explicación a cómo Vargas pudo escapar del ojo público por 7 años. Además que esa fuera la forma que vimos que vigilaba a Guts en anteriores capítulos. Vargas le pregunta al guerrero si aquella cosa era el conde, a lo que Guts replica que solo debió ser un doble, tomando control del cuerpo de Sondark. Acá podemos asumir que entre el final de la Edad Dorada y antes del espadachín negro, Guts combatió a varios apóstoles, ganando tanto el reconocimiento de los mismos como haber enfrentado a alguno que hubiera utilizado esta habilidad. Guts le pide el Behelit a Vargas como recompensa por ir a matar al conde y lo arrebata de sus manos mientras se despide. Puck también se despide de Vargas deseándole buena suerte y agradeciéndole por todo. Cuando está a punto de volar hacia Guts, Puck le dice que debería enfocar su vida a sobrevivir y no a la venganza, de esforzarse por un futuro y no por su pasado, pero entonces se disculpa si dice alguna tontería. Vargas le dice que no, que tiene razón. Puck, al poder percibir los sentimientos de los demás, es capaz de empatizar con ellos al instante. Cuando Guts habla, puede sentir dentro de él emociones muy complejas, odio, miedo, ira, mientras que con Vargas sintió todo ese terror y desesperación. Pero a diferencia de Guts o Sondark, que demuestran que la venganza los ha hecho inhumanos, cuando Vargas salvó al elfo, este se dio cuenta que aún hay un corazón puro que puede salvarse. Por eso es que le da un mensaje de que mire hacia el futuro, porque sabe que Vargas es una buena persona, al contrario que Guts, que jamás le hace caso. El médico se despide con una sonrisa del elfo, y mientras se marcha, el brazo de Sondark logra atraparlo y arrastrarlo por el alcantarillado. En la ciudad, Puck le reclama a Guts del por qué no le dijo ni las gracias a Vargas. Pese a toda la ayuda, el espadachín responde que hubiera encontrado una forma de entrar al castillo sin él, y le hubiera robado el Behelit si hubiera sido necesario. Puck le responde que ambos tienen el mismo objetivo, eso los vuelve aliados.
El guerrero se ríe respondiendo que jamás se aliaría con alguien como él, un lisiado incapaz de pelear. Y lo mismo va para el elfo. Puck ante estas palabras comienza a llorar, pero son interrumpidos por la discusión de unos vecinos que mencionan que va a haber otra ejecución a un supuesto amigo del forastero, es decir, del espadachín. Guts, al saber que se trata de Vargas y que va a ser ejecutado, llena su cara con odio y se va a unas ruinas a las afueras de la ciudad. En ella prepara sus armas. Puck le repite su nombre en busca de respuesta, pero el guerrero solo checa el funcionamiento de su brazo prostético. Puck le dice que ya no va a rogarle más y se marcha. Guts, al ver que el elfo se va, tira su brazo prostético al suelo y mira la herida que hay debajo, un brazo faltante. El espadachín aprovecha que está solo para finalmente dejar salir sus emociones. Siente cómo le falta dicha extremidad y piensa en las piernas que le faltan a Vargas. Toca su ojo y piensa en el que perdió el médico. Piensa en sus palabras, en cómo con sus ojos vio cómo se comían a su esposa e hijos, en cómo solo pudo sentir miedo. Guts de un puñetazo rompe el muro. Es en este momento donde, así como el espadachín se sintió mal por la muerte de Colette, ahora se siente mal por Vargas, porque el médico es él, es su reflejo, y un hombre que perdió todo por los demonios, un hombre con un absoluto miedo y trauma, un hombre carcomido física y mentalmente por la vida. Por eso Guts tira su brazo prostético cuando se va Puck. El ver su inventario de armas era una excusa para no pensar en el médico, para no pensar en el hombre débil que fue. Por eso se enoja cuando sabe que lo capturaron, porque en el fondo de su corazón sentía empatía por este hombre. Dentro de sí sabía que Vargas es él, pero sin las habilidades de pelear. Solo es cuando está solo que puede liberar esa furia, ese recuerdo de lo que perdió. En el centro de la ciudad, los verdugos sujetan al médico. El conde menciona su reencuentro y que debería estar feliz por tener una muerte rápida, mientras Dal aclara que no encontraron el Behelit. Puck piensa en qué puede hacer para ayudar a Vargas, pero nota que Guts está a lo lejos viendo la ejecución, y Puck al verlo grita su nombre, espantando al espadachín. De hecho, la cara de Guts es de vergüenza y miedo porque Puck descubrió que realmente le importaba el doctor. Este lanza una risa nerviosa y evita mirar a Puck, diciéndole que solo vino a mirar los últimos momentos del pobre diablo, mientras una gota de sudor por los nervios recorre su rostro. Ya vimos que evitar la mirada para Guts es evitar enfrentarse a su verdadero sentir, es ponerse una coraza para no volver a ser lastimado. Guts le dice que Puck es débil al igual que Vargas, ambos personas incapaces de pelear, pero aún así quieren derrotar a los monstruos, demostrando cómo Guts está proyectando sus propias inseguridades en el pobre elfo. El espadachín sigue proyectándose, diciéndole al elfo que la gente sigue un objetivo para obtener una recompensa, pero no vale la pena si mueres, y si no puedes alcanzarlo, debes renunciar a él. Guts sabe que su objetivo es imposible. ¿Cómo llegar a destruir a seres con poderes que rayan en lo divino? Es alguien débil que aún intenta pelear. Puck siente sus emociones intensas, emociones tan fuertes que lo queman por dentro, mientras mira su ojo, aquel que observa a Vargas, aquel ojo que tiene impregnado en su retina todos aquellos recuerdos dolorosos. Guts sigue insultando a Vargas, pero no puede evitar ponerse triste, a lo que Puck le pregunta si tiene miedo, que el médico luchó contra su destino, algo que no tiene chance de vencer, y que eso le asusta tanto a él como al espadachín. De repente vemos un panel de dos muros rodeando al guerrero mientras agua corre por el suelo. Exactamente la misma imagen que Guts tenía en su sueño. Dos muros que lo aprisionaban, agua que llegaba a sus pies y el terror absoluto que recorre todo su ser. Puck le grita a Guts que simpatiza con Vargas, pero el espadachín se molesta por haber descubierto sus verdaderos sentimientos y lo agarra con su brazo. Sin embargo, se detiene al ver que Puck llora. Por un momento, al igual que en el primer capítulo cuando Puck mencionó que habían matado a las personas con las que viajaba, empatizando con perder a alguien, ahora empatiza con el elfo por tener el mismo sentimiento, la tristeza. El elfo muerde la mano del espadachín y se retira no sin antes insultarlo, mientras Guts mantiene la imagen de Puck llorando y preguntándose quién se cree que es. El elfo vuela sobre el lugar de la ejecución mientras logra sentir todos los sentimientos de la multitud, tanto tristeza como culpa, y con lágrimas en los ojos, decide ir volando para salvar a Vargas, y de repente choca contra el hacha y cae. Si tengo una sola cosa mala que decir al capítulo es que este momento cómico daña la tensión del momento, sobre todo de venir de una escena psicológica muy fuerte para el personaje de Guts, y ver cómo Puck dice aventurarse a salvar a Vargas, a pesar de todo queda en un chiste que no hizo nada porque chocó contra el hacha, y se cayó. Volviendo a lo interesante, Vargas con una sonrisa le dice que lo único que se lamenta es que no podrá ver el rostro del conde, cuando siente el terror al ver cómo todas las almas que mató lo arrastran al infierno, mientras grita al espadachín negro que por favor venga a todas sus víctimas, que lo mate por ellos.
Las últimas palabras de Vargas es una súplica, porque Guts es un ser malvado, cruel y respetuoso, pero al final es la única fuerza para los débiles, para ir en contra del mal absoluto. Para Puck o Vargas es el único ser malvado que puede derrotar a una maldad más grande, un símbolo de esperanza. Guts ante esto tapa su boca para contener su llanto y ve la cabeza del médico volar, y Guts, al borde del colapso, lo ve con tanto miedo y tristeza que no puede seguir observando. Sin embargo, el paralelismo con el sueño de Guts no termina aquí, ya que hace acto de presencia a su hijo, una vez más. Ahora el espadachín está en la misma situación, encerrado entre dos muros, con agua corriendo a sus pies y su hijo acechando mientras siente el absoluto terror en su cuerpo. El pequeño cambia su cara a la de Vargas mientras camina hacia la única luz que hay entre los muros, una salida. Esto se repite en el capítulo 128, en donde el hijo de Guts cambia su rostro al de su madre para advertirle que está en peligro, y sabemos que el objetivo de este pequeño es ayudar a sus padres, por lo que de forma simbólica podemos decir que el hijo de Guts le muestra la cara de Vargas para que libere sus verdaderos sentimientos, mientras le muestra la salida, una salida que es la luz, haciendo un paralelismo entre la mente de Guts, que ve toda esta imagen como una pesadilla, cuando en la realidad su hijo lo único que quiere es hacerlo salir de la misma. En lo alto del castillo, una chica observa la ejecución, que luego se revelaría que sería la hija del conde. A las afueras de la ciudad, unos hombres tiran los cuerpos mientras uno alza la cabeza de Vargas y le insulta. Guts aparece detrás de él con la mirada llena de ira y mata a los hombres. Como mencioné en el anterior capítulo, Guts no le hace daño a nadie directamente, salvo que sean aliados de los demonios o un daño colateral. Pero ahora mata a sangre fría a estos hombres, porque está en un estado mental tan frágil que acepta que Vargas es igual a él. Y esto lo vemos porque se atreve a hincarse sobre su cabeza, ve sus ojos llenos de odio y le hace una promesa que no fallará como él. Vemos que Guts hasta este punto ha aceptado su estado, que fue capaz de matar hombres inocentes porque esos insultos a Vargas los sintió como suyos. De repente todas las almas de aquellos que mató el conde salen de los cuerpos, y algunos usan los huesos para manifestarse. Le ruegan al espadachín que mate al conde y tratan de poseerlo, pero Guts, en un grito de furia, con la rabia tan intensa como para asustar a los seres de otro plano, un grito tan fuerte como para haberlo debilitado al punto de caerse, a diferencia de ellos, él no está muerto, y que con este cuerpo de carne y hueso matará al conde, tan asustado por morir que reclama cómo es que vivo vencerá a ese demonio. Guts llegó al punto de matar por insolencia, a un punto de llorar por alguien que sabe que vivió lo mismo que él. Ha recordado vívidamente no solo su trauma, sino quién es, un hombre persiguiendo un sueño inútil, que no llevará nada, porque tiene miedo, porque tiene una tristeza enorme y porque tiene ira, una ira que lo lleva a un punto de quiebre donde se da cuenta que perdió a sus amigos, al amor de su vida y partes de su cuerpo, y al hombre que más hay que temer es aquel que no tiene nada que perder, o un hombre que hecho de carne y hueso está dispuesto a todo por la venganza. Recuerda, Dios nos pone un destino, pero es el humano quien lo escoge. Ve y presencia con tus ojos el significado que este encuentro traerá para ti.